Revelado, el sinistero destino de Marco Atilio Régulo, hervido vivo en aceite hirviendo. La noche ya había caído sobre el barrio marginal, donde las sombras se alargaban como garras dispuestas a atrapar a cualquier desprevenido. Marco Atilio Régulo, con sus 24 años a cuestas, era el repartidor que recorría esas calles con un corazón valiente y decidido, la única esperanza de su familia tras la caída de su padre. Trabajar de noche traía consigo un aire de misterio, algo palpable en cada esquina oscura que cruzaba. Más de una vez había escuchado los murmullos de los vecinos sobre la casa abandonada al final de la calle sin salida, pero la necesidad siempre había ahogado su intuición. Ese día, tras entregar una pizza a un cliente habitual, el siniestro don Felipe, la voz rasposa del hombre le llegó como un eco en su mente. «Tengo un trabajo extra para ti, Marco», ofreció con un tono que hacía temblar el aire. La idea de llevar una caja a la casa maldita le revolvió el estómago, pero la imagen de su madre y su hermana viviendo en la precariedad pesaba más. Sin pensarlo, aceptó. Cuando llegó a la casa, el aire parecía detenerse. Las luces de su linterna apenas iluminaban la entrada, y el hedor que emanaba del interior lo golpeó con fuerza. «No está solo», murmuró un pensamiento aterrador en su mente. Se adentró en la oscuridad, y a medida que avanzaba, el sonido de sus pasos resonaba en las paredes derruidas, creando ecos que parecían burlarse de su valentía. Mientras examinaba la caja, un murmullo desde el piso superior lo congeló en el lugar. «Aquí se hace magia negra», le advirtió una voz en su cabeza, pero fue demasiado tarde. Miró hacia arriba y se encontró rodeado de rostros que conocía, esos mismos que le sonreían al pasar, pero ahora con miradas grotescas, casi demoníacas. «Te estábamos esperando, Marco», dijo uno de ellos, y la sensación de peligro se hizo carne en su pecho como un puñal. La verdad lo golpeó como un martillo. La comunidad, ese refugio que creyó tan familiar, era parte de un oscuro culto. Sin poder moverse y con el corazón acelerado, Marco se dio cuenta de que había entrado en un juego que nunca debió jugar. El ambiente era opresivo, con sombras que parecían danzar a su alrededor. El pánico empezó a apoderarse de él mientras un alarido helado emergía de su garganta. La puerta crujió a su espalda, se encontró acorralado en el umbral de un terror inminente. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos», volvió a mirar hacia el interior, donde los susurros se intensificaban y el horror se cernía sobre él como una tormenta. Su primo Javi apareció de la nada, con ojos que brillaban con una ansia inquietante. La desesperación lo empujó a correr, pero el camino de salida estaba bloqueado por figuras familiares, ahora convertidas en sombras grotescas prontas a devorarlo. Marco sabía que no solo su vida dependía de esa huida, sino la de su familia, atrapada en la red de esa corrupción. Mientras el ritual se desataba en el sótano, Marco sintió que el aliento del mismo infierno rozaba su piel. La opresión del miedo lo empujó hacia una elección: aferrarse a la sangre que conocía o lanzarse a un abismo desconocido. La lucha por su vida lo llevó a un clímax espeluznante, una revelación que cambiaría todo para siempre. ¿Lograría escapar y descubrir la verdad que se ocultaba entre las sombras de su propia comunidad, o sería devorado por aquellas sombras, convirtiéndose en una leyenda más, un grito ahogado en la noche? El sudor caía por la frente de Marco como el agua de una fuente en medio del horror. Con el corazón latiendo al ritmo de un tambor frenético, decidió que no podía esperar más. No iba a convertirse en una víctima más de aquella pesadilla. Con un grito gutural que resonó en la casa maldita, se lanzó hacia el grupo que le bloqueaba la salida. Sus manos temblaban, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. Los rostros que antes le eran familiares ahora estaban distorsionados por un deseo inhumano, como si retorcieran sus propias almas en una danza macabra. Su primo Javi se adelantó, con una sonrisa que al principio parecía un gesto acolchador, pero que pronto se transformó en una mueca de locura. «No puedes escapar, Marco. Eres uno de nosotros, siempre lo has sido», gritó, mientras estiraba su mano como si quisiera atraparlo. Marco giró en una dirección, buscando un camino entre las sombras. La casa crujía con cada paso, como si cada tablón de madera le advirtiera que era un intruso en un territorio que ahora pertenecía a otra fuerza. A lo lejos, en el sótano, el murmullo creció hasta convertirse en un canto tremendo:
abrumador, que resonaba en sus oídos. Estamos esperando, ven con nosotros. Se repetía con una voz grave, casi un eco de su propio subconsciente. Logró abrir una puerta en la parte trasera del pasillo, una salida que parecía brillar débilmente. Corrió hacia ella, pero un par de manos frías y huesudas lo sujetaron con fuerza, tirándolo hacia atrás. La desesperación llenó sus pulmones y, en un acto de pura instintiva, golpeó a la figura más cercana. Era la vecina doña María, siempre tan amable, ahora un símbolo de su peor temor. Gritos llenaron el aire, y él se dio cuenta de que había despertado algo más que la rabia en su comunidad. Con todas sus fuerzas, giró abruptamente y empujó al grupo hacia un lado. Logró salir del torbellino de cuerpos y alcanzó la puerta. El frío aire de la noche le dio una bocanada de vida. Sin mirar atrás, se adentró en la oscuridad, pero los ecos del canto lo perseguían, un recordatorio aterrador de que no estaba a salvo. Corrió por las calles, donde la luna apenas iluminaba su camino. La luz de su linterna parpadeaba tras él, y aún podía sentir la presencia de sus familiares acechando, como sombras al acecho en cada rincón. Se adentró en el corazón del barrio, donde las luces de los pocos negocios aún estaban encendidas, pero había un silencio inquietante. Nadie le prestó atención, todos estaban demasiado atrapados en sus propios mundos, como si el culto lo estuviera arrastrando hacia la oscuridad. Un golpe en su pecho lo detuvo en seco, la imagen de su madre y su hermana, atrapadas entre la red del culto. La culpa se fundió con el miedo y la ira. Necesitaba un plan. Tenía que advertirle a la gente, a la comunidad que había jurado proteger, antes de que ellos también cayeran en la trampa mortífera de esa secta. Pero, ¿cómo podría hacerlo si aquellos que le eran queridos estaban entre los que lo perseguían? La línea entre la amistad y la maldad se había difuminado. Mientras corría hacia la plaza del barrio, un destello de luz emergió del sótano de la casa abandonada. Era una señal, una advertencia, o tal vez una trampa. Marco se detuvo un instante, sus instintos gritándole que se alejara. Pero la necesidad de salvar a su familia lo llevó a avanzar. Las figuras comenzaron a moverse detrás de él, más verdad que nunca. La presión del miedo lo empujó a encontrar respuestas, aunque eso significara enfrentarse a sus demonios. De repente, sintió una mano sobre su hombro. Su corazón se detuvo. Marco, ¿eres tú? La voz era un susurro temeroso, tan familiar como el dolor. Se giró, encontrando a su hermana, los ojos llenos de lágrimas y confusión. ¿Por qué no has vuelto? Tienen miedo. Tienen control sobre todos nosotros. El terror se apoderó de él de nuevo. ¿Podía realmente salvarla? Su voz temblaba mientras preguntaba, ¿qué hicieron contigo? Una sombra se deslizaba detrás de ella, y Marco sintió que el abismo se abría debajo de sus pies. A medida que las sombras se cerraban, la imagen de la casa abandonada aparecía de nuevo en su mente, el canto, los rostros retorcidos. ¿Era posible que su propia sangre estuviera enredada en esa oscuridad? La historia aún no había terminado. El culto lo había marcado, y la única salida podría llevarlo a un sacrificio aún mayor. Pero en medio del caos, sabía que debía actuar rápido. La verdad esperaba ser revelada o enterrada para siempre. ¿Qué oscuros secretos se escondían en la mente de su hermana? La chispa de terror comenzó a brillar asombrosamente. Manteniendo este secreto, Marco se adentró al verdadero horror de su propia familia. El pánico lo envolvía como una manta pesada. Marco sintió que el aire se le escapaba entre los dedos. La mirada de su hermana, tanto familiar como aterradora, lo atravesaba. ¿Cómo podía ser que bajo esas lágrimas todavía hubiera algo de la niña que había querido proteger? El murmullo del culto, desde el sótano de la casa, parecía hacerse más fuerte, más insistente, como si estuvieran al tanto de que algo se fraguaba en su interior. No puedo dejarte aquí, balbuceó Marco, su voz se desmoronó ante el peso de la situación. Sin embargo, la sombra que se deslizaba detrás de su hermana parecía cobrar vida propia, desdibujándose y volviéndose más amenazante. La oscuridad le hacía eco de lo que había estado ocurriendo en la comunidad. Todos aquellos a quienes una vez amó ahora eran marionetas, manipuladas por fuerzas desconocidas. Marco. La voz de su hermana resonó, casi un grito de desespero. Si no lo seguimos, nos matarán. Nos están observando desde las sombras. La desesperación lo invadió, y su instinto de hermano protector encendió un fuego dentro de él. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? ¿Sacarla de ese lugar? Pero el miedo de que la oscuridad la tuviera atrapada era cada vez más real. Miró a su alrededor, buscando un lugar seguro.
Sin aviso, el canto resonó más fuerte, como un eco que provenía de todas partes. Las figuras difusas emergieron de la penumbra, acercándose con una determinación siniestra. Marco sintió que la calma dentro de su hermana se iba desvaneciendo, un destello de pánico brilló en sus ojos. Las sombras llevaban consigo el peso de los cuerpos de aquellos que alguna vez conoció, y ahora cargaban una verdad escalofriante. Después de unos segundos que se sintieron como una eternidad, Marco tomó la decisión. Agarró la mano de su hermana. Vamos. No podemos quedarnos aquí. Sin embargo, cuando estaba a punto de dar un paso hacia atrás, su hermana titubeó. No tengo control sobre mí, me duele, siento como si algo oscuro me mantuviera cautiva. Su voz se quebró, y su rostro se transformó en un espejo de terror abandonado. La presión aumentó a su alrededor, y las manos réticas de la oscuridad comenzaron a alargarse, buscando atrapar lo que aún conservaba de humanidad. Marco sintió que su corazón se hundía, el tiempo se distorsionaba a su alrededor. Con un tirón feroz, comenzó a arrastrar a su hermana hacia la calle, pero ella se resistió. No puedo dejarlo, susurró, mirando hacia la casa abandonada donde el canto se hacía más fuerte. Marco entendió entonces, no era solo su hermana, sino que alguna parte de ella había sido seducida por esa fuerza oscura. Lucha contra ello. Vuelve a mí. Marco suplicó, sintiendo un frío helado recorrer su espalda en un escalofrío de desesperación. Comenzó a dar pasos hacia atrás, empujándola levemente. Pero mientras lo hacía, una ráfaga de viento gélido lo atravesó. Detrás de ellos, la figura de Doña María apareció, su rostro ahora una máscara de locura. No hay camino de regreso, Marco, tu hermano también lo sabe. Su risa retumbó como un eco del mismo satanismo que se desató a su alrededor. Marco giró para enfrentarse a su hermana, viéndola hundirse en una lucha interna. Esa sombra que la rodeaba se fraguó, dibujándose como tentáculos del abismo. Ayúdame, Marco, gritó a través de lágrimas, el eco del culto se alzaba de nuevo, atrayendo su atención. No. Marco replicó, pero la desesperación se apoderaba de él al ver cómo la oscuridad la consumía. Las risas del culto resonaban en sus oídos, como campanas de una condenación inminente. Mientras su hermana gritaba, Marco sintió que el suelo temblaba, como si la misma tierra estuviera demarcándose entre su humanidad y el horror. La revelación que había temido le golpeó con dolor, no solo estaba en peligro él, sino todo lo que siempre había querido. Las sombras comenzaron a danzar y el canto se convirtió en un coro irresistible. Dudarás de tu propia sangre, Marco, resonó la voz de Javi, riendo entre las sombras. La semilla de la oscuridad no pide permiso. Marco comprendió que debía hacer algo antes de que ya fuera demasiado tarde, antes de que su familia se convirtiera en otra víctima del culto que había atrapado su corazón. Con cada grito de su hermana, sabía lo que debía hacer, enfrentarse a la oscuridad, aunque eso significara perderse a sí mismo en el intento. Mientras se revertía para mirar la casa abandonada una vez más, un pensamiento destructivo surgió. ¿Qué pasaría si el verdadero sacrificio era el precio que tendría que pagar para liberarlos? Marco se adentró en el abismo, pero esta vez, el terror no era solo suya. Tomó una decisión que lo llevaría a lo más profundo de la oscuridad, y el eco del canto resonó a su alrededor, aplaudiendo la inevitable confrontación. Las luces comenzaron a parpadear en su mente, y entonces, la pregunta, ¿iluminaría su camino hacia la salvación, o desataría la condenación en su alma? El aire en la casa abandonada era denso, cargado con el hedor a descomposición y un frío que calaba hasta los huesos. Marco se adentró en el interior, guiado por el canto que pulsaba como un latido oscuro en la piel de la tierra. Cada paso resonaba como un golpe en su pecho, una advertencia de que más allá de esa puerta desgastada lo esperaba algo que nunca podría entender. Detrás de él, los gritos de su hermana retumbaban en su mente, mezclándose con los susurros del culto que parecía atravesar las paredes. Ayúdame, Marco, resonaba como un eco, pero ahora, más que una súplica, se sentía como una trampa profunda, un lazo que lo atrapa y lo empuja hacia adelante. Al cruzar el umbral, se encontró en un salón vacío, donde las sombras se retorcían y danzaban con un ritmo aterrador, como si la casa misma estuviera viva. En el centro, un altar cubierto de velas derretidas y sangre seca aguardaba, y en la penumbra, las figuras encapuchadas del culto se alzaban, formando un círculo que respiraba oscuridad. Ante ellos, la imagen de su hermana estaba atrapada, luchando contra las sombras que la devoraban lentamente. Nunca debiste venir aquí, Marco, chilló una voz familiar. Era Javi, quien se avanzó entre los cultistas. Su mirada había perdido la chispa de camaradería, reemplazada por una ansia maníaca.
Eres parte del sacrificio. No puedes escapar de tu destino. Suéltala. Marco aulló, furioso y desesperado. El altar emanaba una energía que lo desestabilizaba, haciéndolo tambalear como un barco en tormenta. La sombra se arremolinaba a su alrededor, burlándose de sus intentos de heroísmo. La figura de su hermana comenzó a transformarse, sus ojos se volvían oscuros y su voz se entrelazaba con los ecos del canto. Estoy bien, Marco. Déjame ser, decía, mientras la sombra se elevaba por su cuerpo, como si buscara su alma. Una mezcla de terror y dolor atenazaba el corazón de Marco. No. Tú no eres ella, eres solo una marioneta de ellos, gritó, sintiendo que un abismo abría ante sus pies. Detrás de él, el aire se tornó tenso y cortante, y sintió que algo más acechaba entre las sombras. Es tarde, hermano, dijo Javi, sus ojos destilando locura. La oscuridad necesita ser alimentada, y tú eres el manjar perfecto. En un instante, las sombras se abalanzaron sobre Marco, intentaron atraparlo, sujetar su voluntad. Él luchó, empujando sus manos hacia el vacío, gritando el nombre de su hermana con una urgencia desesperada. Pero las risas del culto llenaban el aire, resonando como una cruel melodía que amenazaba con devorarlo todo. La prisión de oscuridad comenzó a cerrarse alrededor de él, y en su mente surgió una imagen, la sonrisa de su hermana en las tardes de verano, la calidez de los abrazos en tiempos difíciles. No puedo perderte. Déjame salvarte. Y en un momento de frágil claridad, Marco halló una chispa de fuerza. Recordando los rumores sobre el culto, las historias que había oído de sus abuelos, una idea surgió. Tal vez había una manera de romper el hechizo, tal vez la sangre que compartían tenía el poder de luchar contra la oscuridad. Con cada grito de su hermana y cada risa aguda del culto, Marco sintió como algo dentro de él se encendía. Su propia desesperación se convirtió en determinación, no iba a dejar que extinguieran su luz. A medida que sus emociones hervían dentro de él, llegó a una realización aterradora. Sí. Vamos, hermana. Juntos, gritó, extendiendo la mano hacia ella, la pureza de su amor intentando atravesar el manto de oscuridad. Las sombras retrocedieron un instante y, en ese vacío, el canto cesó. Pero la calma era superficial. Los cultistas comenzaron a conjurar, la energía oscura se intensificó y Marco sintió que el tiempo se detenía. ¿Podría realmente liberarla, o sería su final para siempre? Un grito resonó en el aire, alzándose como un lamento de lo irremediable. Marco no lo sabía, pero lo que despertaba atraía algo más que sombras. La elección que estaba a punto de hacer cambiaría su destino y el de todos en la comunidad. ¿Sería él amor suficiente para vencer la oscuridad, o lo consumiría a él también? La duda se disolvió en el aire gélido mientras el canto retomaba fuerza, un eco de amenaza que prometía aún más horrores. La oscuridad estaba regresando, y con ella, el verdadero sacrificio de Marco se acercaba. Marco sintió que el aire a su alrededor se cortaba, como si una garra invisible le oprimiera el pecho. Su corazón latía a 1000 por hora, golpeando su caja torácica con la fuerza de un tambor de guerra. La voz de su hermana, distorsionada y lejana, se unía al canto de los cultistas, creando una sinfonía de desesperanza que resonaba en cada rincón de la antigua casa. Marco. Sálvame, el eco se repetía, pero ya no era solo un grito, era una súplica más profunda, como el lamento de un alma perdida. Mientras el poder de la oscuridad aumentaba, las sombras a su alrededor empezaron a cobrar vida, zigzagueando como serpientes, insinuándose hacia él. Marco cerró los ojos, y en un instante, recordó las palabras que su abuela le había susurrado en las noches de tormenta: la sangre es un lazo más fuerte que la propia muerte. Abrió los ojos y, con un grito, apretó su puño hacia el altar. La idea de sacrificar su propia esencia por su hermana le llenó de una fuerza insólita. No. No seré parte de esto, gritó, sintiendo el calor del amor que le unía a ella. Te traigo mi sangre, hermana. Té fuerza de la familia, ven a mí. Las sombras titubearon con sus palabras, como si la declaración de su unión les hiciera temblar. Las figuras encapuchadas empezaron a murmurar, sus rostros ocultos contorsionándose, revelando una mezcla de ira y desasosiego. Javi, el más cercano a él, rompió el silencio con una risa que sonó como vidrio rompiéndose. No puedes salvarla, Marco. Ella es nuestra ahora. La oscuridad es ciega y sorda, solo quiere devorar y consumir. Cualquiera que intente resistirse será su próximo festín. En un instante, Javi se lanzó hacia Marco, pero él logró evadirlo. La adrenalina le inundó el cuerpo, le dio un ímpetu que nunca había sentido.
En un movimiento fulgurante, se giró y dirigió su mano hacia el altar. Por nuestra sangre, murmuró, te traigo mi luz. La energía estalló como un trueno. Un estallido de luz cegadora brotó del centro de su ser, extendiéndose por la habitación. Los cultistas aullaron, retrocediendo por instinto, mientras que las sombras comenzaron a disiparse en un torbellino de oscuridad y caos. Marco acechó ese momento, consciente de que debía alcanzar a su hermana antes de que la negrura regresara. La figura de su hermana se mantenía en el altar, aún atrapada en las garras del malevolente canto. Marco se lanzó hacia ella, sintiendo cómo su poder crecía a cada paso que daba. «Sujétate a mí», gritó, determinando que el amor sería su salvación. Ella giró su rostro, su mirada aún perdida, como una imagen rota. «Marco, no puedo, la sombra me llama». La melancolía en su voz era un puñal que atravesaba el pecho de Marco, pero no podía rendirse. «No. Recuerda, hermana. Recuerda quién eres. Recuerda nuestro hogar». La energía se acumulaba a su alrededor, danzando como luciérnagas en plena noche. El altar resonó con un retumbar de fuerzas inconmensurables, y en el corazón de esa tormenta, Marco sintió que algo aún más oscuro respondía a su llamado. Un golpe sísmico sacudió la casa, como si la tierra misma se agrietara. Él vio que el ritual del culto empezaba a colapsar, pero el precio a pagar se volvía aterrador. Las figuras encapuchadas se abalanzaron hacia él, sus manos extendidas, los rostros retorcidos de odio. «Tu sangre será la ofrenda del verdadero sacrificio», rugió Javi antes de que el caos lo envolviera, una víctima tanto como él. El canto se tornó en un grito ensordecedor y la oscuridad empezó a tragarse todo a su alrededor. Marco sabía que las sombras no se detendrían, comprendió que su amor, aunque puro, podría no ser suficiente. Había tomado una decisión, pero la consecuencia de su elección pronto se revelaría. En un último esfuerzo, extendió su mano hacia su hermana, sintiendo el calor de su presencia. «La luz se encuentra en nuestro vínculo». Las sombras comenzaron a arremolinarse con una violencia inusitada. Y entonces, vio el rostro de la oscuridad, una figura oscura, más grande que una montaña, que surgía del fondo. Su aliento gélido agolpó toda la energía que había reunido, desdibujando su esperanza. ¿Podría enfrentarse a esa criatura? ¿Podría luchar con algo que parecía venir del mismo infierno? El abismo se abrió frente a él, susurros y aullidos llenando sus oídos mientras la realidad a su alrededor se desmoronaba. Solo el tiempo diría si el amor de Marco podría vencer la oscuridad. Pero hasta entonces, él y su hermana compartían un destino incierto y aterrador. Las sombras habían comenzado a susurrar secretos antiguos, mientras algo aún más siniestro surgía de la oscuridad. Al fondo, un eco de risa helada retumbaba, frío y ansioso, como si el mismo culto hubiera despertado a un dios antiguo que dormía. ¿Qué sacrificio se requeriría para apaciguar la ira de lo que acechaba en la noche? La oscuridad se expandió como una marea, engullendo cada atisbo de luz. Las sombras danzaban, formando figuras grotescas que giraban a su alrededor, mientras Marco se sentía cada vez más pequeño frente a la presencia titánica que emergía de la nada. Las risas heladas resonaban en sus oídos, mezclándose con el grito angustiado de su hermana. Algo terrible iba a suceder y él no podía permitirlo. «Sujétate fuerte, hermana», gritó Marco, apretando su mano con todas sus fuerzas. No sabía si ella lo escuchaba, pero debía intentar salvarla. Él se convirtió en un torbellino de movimiento, desafiando a las sombras mientras ellas lo cercaban. Cada paso que daba era un esfuerzo titánico, podía sentir su energía drenándose rápidamente, como si las fuerzas de la oscuridad se alimentaran de su miedo. A su alrededor, las figuras encapuchadas se congregaban como buitres, sus ojos vacíos relucían con una sed insaciable. «Tu amor es tu prisión, Marco», rugió Javi desde el centro del círculo, su voz distorsionada y burlona. «Cuanto más te aferres a ella, más profundo caerás. La sombra no perdona. La sangre que traes es solo una ofrenda más para lo que está por venir». Marco apretó los dientes, sintiendo el ardor de la desesperación. Las palabras de Javi lo afectaban, pero no podía dejarse vencer. La figura oscura ante él se alzó, burbujeando y palpando la realidad con sus extremidades etéreas, como un monstruo salido de sus peores pesadillas. «Te ofrecerá mucho más de lo que jamás podrías darle», susurró la sombra en una voz arrastrada que reverberaba en sus entrañas. Una punzada de terror recorrió su cuerpo, pero también una chispa de determinación. «No, no lo haré», murmuró para sí mismo. Se recordó a su hermana, a su risa, a los días soleados en los que nada podía destruir el vínculo que compartían.
Alzando la vista, miró directamente a la frente de la sombra. No estoy solo. Tienes que dejarla en paz. Con esas palabras, la tierra tembló. Una luz radiante brotó de su pecho, similar a un faro en la tempestad. Marco sintió que la energía de su amor se amplificaba, empujando a las sombras hacia atrás, mientras la criatura colosal parpadeaba, titubeando. Tu amor es nada ante la oscuridad, volvió a protestar, pero Marco no estaba dispuesto a aceptar ese destino. La luz se expandió como un viento cálido, levantando por un instante las pesadas sombras. Fue un momento fugaz, pero suficiente para que Marco corriera hacia el altar. Al acercarse, el rostro de su hermana se iluminó con un destello de reconocimiento. Hermana, gritó, extendiendo su mano hacia ella, sintiendo como cada pulso de su corazón se conectaba con el de ella. En ese instante, una energía palpable recorrió el aire, entrelazando sus destinos. Sin embargo, la sombra no se rendiría tan fácilmente. Una corriente oscura se enfureció a su alrededor, asfixiando el aliento de Marco, y la risa helada se tornó en un grito desgarrador. Tu sacrificio traerá un nuevo amanecer para mí. Nunca serás libre. Las figuras encapuchadas comenzaron a unirse en una danza frenética, sus voces convirtiéndose en un cántico insidioso que vibraba a través de las paredes de la casa, llenando el aire con un profundo terror. Marco sintió que su energía se desvanecía con cada nota. La desesperación se apoderaba de él, pero, de repente, en su mente surgió un recuerdo, una anciana sentada a su lado, hablando de la resistencia del amor frente al odio. Resiste, gritó Marco mientras las sombras intentaban entrar en su mente. No me puedes vencer. Sin embargo, su voz se ahogaba entre los ecos del ritual, la oscuridad se arremolinaba hacia él, dispuesta a devorarlo. La figura monstruosa avanzó, sus ojos vacíos reflejando un abismo de locura. Cuando las sombras finalmente lo atraparon, sintió que una fría desesperanza comenzaba a inundar su ser. El peso de la oscuridad caía sobre él como una lápida, aplastando su voluntad. El sacrificio ha comenzado, resonó una voz antigua, y el altar vibró ante su pronóstico aterrador, y en ese instante, con una claridad desgarradora, se dio cuenta de que la luz no provenía solo de él, sino también de su hermana. Ella aún seguía ahí, luchando a su manera. Justo cuando la oscuridad intentaba devorarlos, vio su mano levantándose lentamente hacia él, iluminada por un fulgor blanquecino. Marco susurró, y el mundo pareció detenerse por un instante. La sombra titánica dio un rugido inhumano, y una serie de ojos brillantes aparecieron en la oscuridad, observando, esperando. ¿Podrás liberarte del sacrificio, hermano? ¿O esta será la última vez que la luz brille para ti? Resonó el eco de su voz, que se adentraba en sus pensamientos como una marea imparable. La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el terror se intensificaba y los murmullos del horror empezaban a retumbar en la casa. La conexión entre ellos, ardiente y frágil, parecía ser el único camino a la salvación. Marco sabía que el tiempo se acababa y que debía actuar rápidamente. Pero los ojos de la oscuridad estaban sobre él, esperando su decisión. ¿Podría salvar a su hermana y a sí mismo antes de que el sacrificio se consumara por completo? El rugido de la sombra resonó en la caverna como un trueno, retumbando en el interior de Marco y su hermana. Un frío helado caló hasta los huesos, y el pánico se alzó en su pecho como un grito desesperado. La mano de su hermana, apenas visible en el resplandor tenue, parecía temblar. Ella estaba ahí, lo sabía, pero la oscuridad amenazaba con tragarlos. Hermana, ven hacia mí, gritó Marco, el sudor frío resbalando por su frente mientras el peso de la sombra lo presionaba, casi paralizándolo. Esa criatura estaba alimentándose de su angustia. Unos pasos más y podría llegar a ella, podría salvarla. Pero el canto de las figuras encapuchadas crecía en intensidad, envolviéndolo con su melodía maldita. Era un tirón a su alma, como si intentaran arrastrarlo a un abismo de desesperación. Resiste, hermana. Debemos luchar juntos, clamó, sintiendo que los músculos le temblaban. Las sombras oscilaron, formando un torbellino amenazante. Aunque la luz que emanaba de su conexión era un bálsamo efímero, aún le daba fuerzas. La figura colosal se movió hacia él, cada paso llenando la atmósfera con un horror palpable, cada respiración se sentía como si el aire estuviera siendo literalmente extraído de su ser. Primero sintió que el calor que lo rodeaba se intensificaba, como si varios espejos proyectaran fuego alrededor. Era el eco de la oscuridad, un recordatorio de lo que se avecinaba. Pero con cada latido de su corazón, con cada grito ahogado de su hermana, Marco recordó lo que estaba en juego.
Las promesas de la sombra eran engañosas, un juego cruel de ilusiones. El amor es más fuerte que todo esto, Javi, gritó, mientras la luz parecía pulsar, radiando con más fuerza, confundiéndolo con brillos intensos que se entrelazaban en la oscuridad. La figura titánica retrocedió por un instante, sorprendida por el vigor de su determinación. Marco pudo ver que el círculo de sombras tembló, casi inquieto, ante su desafío. «Eres un necio», la sombra siseó, retrocediendo un poco mientras el eco de sus palabras reverberaba por la caverna. «Tu amor no es más que una llama que se extinguirá. La oscuridad lo devorará». Fue entonces cuando lo vio. Entre las sombras, una pequeña rendija de luz se formó en el altar. «Allí», gritó, dirigiendo su mirada hacia ese resquicio de esperanza. Sus músculos respondieron como si fueran guiados por un poder oculto, y lanzó su cuerpo hacia la luz. La mano de su hermana pareció vibrar, como si sintiera su urgencia, mientras se acercaba, el terror de ser atrapado lo hizo acelerar. Con un grito ahogado, se zambulló en la luz, sintiendo cómo se expandía con cada latido de su corazón. La conexión entre ellos se hacía más fuerte, pero la sombra no se rendiría. A su alrededor, las figuras empezaron a moverse, sus contornos se desdibujaban, eran un mar de ojos hambrientos y bocas susurrantes. «No, Marco, ten cuidado», la voz de su hermana era un eco distante, lleno de pánico. La sombra se abalanzó sobre él, pero, al acercarse a la luz, sintió que un nuevo poder se encendía dentro de él. Un destello brillante lo envolvió, y todo se sintió vivo, vibrante. «Esto no es el fin, Marco», resonó la voz antigua, profunda y temblorosa. «Este es solo el comienzo». Y en un instante, mientras la sombra intentaba consumirlo, Marco se dio cuenta de que debía tomar una decisión. ¿Se dejaría caer en la oscuridad o buscaría al corazón de la luz que ya había encontrado? Tenía que decidir antes de que la sombra lo atrapara nuevamente. La luz chocó contra la oscuridad, una explosión de energía y pánico, y en ese momento, todo cambió. La caverna tembló, se sintió como si el suelo mismo se conmoviera, y de repente, un intenso silencio se hizo presente. Solo el latido de su corazón era audible. «Marco», susurró la sombra, con una risa que hacía eco en su mente. «¿Qué vas a elegir?». La pregunta colgaba en el aire, pesada y oscura, mientras el terror comenzaba a desbordarse una vez más, se dio cuenta de que su respuesta no solo definiría su destino, sino el de su hermana y el futuro. ¿Qué les aguardaba? ¿Sería capaz de confrontar sus propios miedos y desatar la luz que llevaba dentro? La luz estalló con un brillo deslumbrante, y Marco sintió como su cuerpo se llenaba de energía. Era un calor que pulsaba, corriendo por sus venas y disipando el frío que había invadido su ser. Pero esa momentánea sensación de poder fue aplastada de inmediato por el rugido feroz de la sombra. La risa grotesca reverberaba en cada rincón de la caverna, un eco que erizaba la piel. «¿Crees que puedes escapar de mí?», siseó la sombra, girando rondas como un depredador saboreando su presa. Marco dio un paso atrás, regresando a la rendija de luz que se había formado, su mirada aferrándose a la figura de su hermana, que ahora parecía desvanecerse por momentos. El vínculo entre ellos brillaba tenuemente, una cuerda de esperanza que intentaba no romperse. «Nunca te dejaré», gritó Marco, luchando contra la desesperación que lo empujaba a rendirse. Sabía que debía actuar rápido. Pero la sombra se acercaba, una nube oscurísima que contrarrestaba su luz. Con cada segundo que pasaba, la caverna se volvía más opresiva. La música de las figuras encapuchadas se distorsionaba, convirtiéndose en gritos desgarradores que entraban en su mente. Marco cerró los ojos, tratando de hallar un refugio en ese lugar. La luz de su hermana era un faro al cual aferrarse. De pronto, recordó las palabras que había escuchado, una verdad olvidada. La conexión entre el amor y el sacrificio es el mayor poder. Con la última brizna de valentía, se lanzó hacia la luz, extendiendo sus brazos como si abrazara un nuevo destino. La sombra se agazapó, dispuesta a lanzarse sobre él, dispuesta a devorarlo. «¿Qué harías por ella?», la voz antigua resonó nuevamente, más insistente. «Riégala con tu miedo y ella se desvanecerá. O elige la luz, elige el sacrificio». Marco entendió. No podía solo pelear por sí mismo. Debía ser más grande que su propia desesperación. Con un grito desgarrador, energizó su voluntad y permitió que el pánico se transformara en un torrente de luz. Sintió como un poder indescriptible brotaba de su interior, empujando a la sombra hacia atrás, sus contornos temblorosos ahora amenazantes. Las figuras encapuchadas comenzaron a gritar, perturbadas por el resplandor que destellaba en la caverna. Pero con cada destello,
algo en el entorno cambió. Las sombras empezaron a retirarse, sintiendo la opresiva fuerza de la luz. Marco pudo ver el rostro aterrorizado de su hermana reflejado en sus ojos, y ese amor lo fortaleció aún más. «Estamos juntos en esto», exclamó. La luz se expandía como un remolino, ya no solo como un refugio, sino como un camino hacia la liberación. La sombra retumbó, amenazando con desvanecerse. «No puedes hacer esto», gritó, pero su voz ya no era la misma. Había un temblor de duda, un titubeo que Marco nunca había esperado. Sin embargo, la sombra no se rendía y, en un último ataque, lanzó un tentáculo oscuro hacia él. El horror se arrastró, pero la luz de Marco ardía con ferocidad. En ese momento, lo comprendió todo, la sombra no era solo un enemigo, sino una parte de él que debía dominar. «No», gritó, dejando escapar todo el miedo. «No te tengo miedo». Se cerró la brecha entre él y su hermana, deslizando su mano hacia el resplandor, con la firme resolución de protegerla. De repente, la caverna estalló en fragmentos de luz y sombra. El eco de la explosión resonó como un trueno distante, y por un breve instante, todo quedó en silencio. Pero cuando la claridad alcanzó su pecho, un caos atroz estalló. Las figuras encapuchadas se destrozaron en una lluvia de sombras y gritos retrógrados. Marco se sintió elevado, aún aferrado a su hermana, pero dentro de la luz, un profundo vacío comenzó a expandirse. Cuando la luz se disipó, se encontraron en un nuevo entorno. Era un bosque oscuro y corrupto, cada árbol parecía moverse en un susurro sombrío. El aire era denso y la realidad se sentía frágil. Marco miró a su alrededor, incapaz de entender dónde estaban. «¿Dónde estamos?», preguntó, con la voz entrecortada, y antes de recibir respuesta, los murmullos regresaron, esta vez más cercanos, más amenazantes. Miró hacia atrás y se dio cuenta de que la sombra no había desaparecido, había seguido su rastro, ahora moldeada en la oscuridad del bosque. «Esto es solo el comienzo», resonó un eco tenebroso entre los árboles, y Marco sintió que su corazón se hundía. «Hermana», gritó, su voz retumbando, mientras el peligro avanzaba. ¿Podrían sobrevivir una vez más en ese nuevo horror que se desplegaba ante ellos? El viento aullaba entre los árboles marchitos, arrastrando consigo un olor a tierra mojada y descomposición. Marco sintió un escalofrío que le recorrió la espalda como una serpiente fría, recordándole que la amenaza no había desaparecido. La sombra seguía allí, acechando en las sombras, susurrando promesas de dolor y desesperación. La figura de su hermana, ahora más pálida, parecía perderse entre el denso aire oscuro. Marco se dio cuenta de que cada palabra que le dirigía se tragaba en el vacío. Ella estaba en el borde de lo desconocido, y una preocupación helada se instaló en su pecho. «No te separes de mí», ordenó, sintiendo como su voz se quebraba. Aferró su mano con fuerza, como si eso pudiera mantenerla anclada a la realidad. Los murmullos se intensificaron, como un coro funesto que reverberaba entre los troncos. Eran voces que conocían su miedo, que lo alimentaban. Recordó cada momento oscuro de su vida, cada error, cada fracaso. Con cada paso que daban, los árboles parecían acercarse, como si intentaran absorberlos. «Marco», dijo su hermana, su voz un hilo de angustia. «¿Qué está pasando?» «No lo sé», respondió él, buscando respuestas en el caos. «Pero debemos encontrar una salida». A pesar de su determinación, una sombra de duda se cernía sobre ellos. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, respirando junto a ellos, saboreando su desesperación. De repente, un susurro más fuerte cortó el aire. «Tu sacrificio es el camino, Marco. Luces y sombras se entrelazan. ¿Qué tan lejos llegarías por ella?» La voz parecía surgir de todos lados, formando una sinfonía de terror a su alrededor. Marco miró a su hermana, su rostro tenso, como si estuviera al borde de desvanecerse. «No respondas», le gritó, y su voz tembló con la urgencia de su rostro. «No te dejes llevar». Sin embargo, la sombra no estaba dispuesta a ser ignorada. Un tentáculo oscuro emergió de la penumbra, dirigiéndose hacia la luz que aún palpitaba entre ellos. Marco supo en ese momento que no solo era su hermana lo que estaban acechando. La entidad quería lo que había en su interior, su esperanza, su amor, su vida. «Lucha», exclamó Marco, apretando con fuerza la mano de su hermana. «No te dejes vencer, no ahora». Ambos sintieron un poder emergente, como si el aire que los rodeaba se electrificara. Pero la sombra continuaba, burlándose, acercándose, intentando entrar en sus corazones. Cada instante se alargaba, convirtiendo el miedo en un monstruo palpable.
Tu luz no es suficiente para lo que hay aquí, susurró la sombra con un eco ominoso. La oscuridad siempre se alimenta de la luz. La presión en el aire se intensificó, y una sensación de asfixia se adueñó de Marco. Sentía sus pulmones gritar por aire, pero no podía dejarse caer. Nunca te dejaré, gritó nuevamente, como un mantra, aunque sus palabras sonaban más vacías esta vez. Los árboles comenzaron a moverse, arrastrándose, retorciendo sus ramas como si buscaran atraparlos. Marco apretó la mano de su hermana aún más. La figura negra se proyectaba cada vez más cerca, formando una imagen grotesca. La boca de la sombra se separó, revelando hileras de dientes puntiagudos que relucían en la oscuridad. A cada momento, el horror aumentaba. Esto no es un juego, advirtió la sombra, en un tono burlón. Tus decisiones aquí yacen sobre la línea entre vida y muerte. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo? Marco sintió que el corazón se le aceleraba. No podemos ceder, dijo con voz temblorosa. Pero la pregunta se anidaba en su mente como un parásito. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarse a su propio destino? Mientras la figura de la sombra se alzaba, un fogonazo de luz surgió de sus manos, como un último intento desesperado por iluminar la oscuridad. Pero incluso eso parecía arrastrarse, luchando contra el hambre insaciable de la sombra. En ese instante, Marco comprendió lo que realmente estaba en juego. Su amor por su hermana era su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Todo por ella, murmuró, sintiendo la luz titilar en su interior y en su voz. En ese momento, una risa estalló en el aire, resonando entre los árboles, bajo la luna muerta. La sombra se expandió, burlándose. Entonces que así sea. Sudor frío recorría la frente de Marco, y la oscuridad los rodeó por completo. La lucha apenas comenzaba, y el sacrificio sería más profundo de lo que jamás había imaginado. ¿Estaba listo para enfrentar la verdadera prueba que yacía en las entrañas de la noche? ¿Y si el sacrificio exigido era más de lo que se estaba dispuesto a dar? La sombra se abalanzó sobre ellos, y el mundo se desvaneció en un grito que resonó en la eternidad. Marco sintió que la presión de la oscuridad aumentaba, como si le estuvieran encerrando en un ataúd de pesadilla. Cada grito, cada susurro del culto, se mezclaba con su desesperación, amenazando con engullir todo rastro de luz que aún le quedaba. Pero había una chispa dentro de él, un fuego que no podía extinguirse. Su amor por su hermana, esa conexión eterna, todavía brillaba en medio de la penumbra. Nunca te dejaré, repitió, mientras el abismo se acercaba, un eco de promesas que resonaban en su pecho. Con cada palabra, su luz interior comenzó a resplandecer con más fuerza, y sintió que la energía, como un río, lo atravesaba. La sombra titánica retrocedía, y aunque aún parecía poderosa, ya no estaba tan segura. Ven hacia mí, hermana. Juntos podemos salir, gritó, sintiendo que su voz se volvía más firme. Sus ojos se encontraron en un instante. La desesperación de ella fue reemplazada por un destello de esperanza, un rayo de luz que cortó el oscuro velo que la rodeaba. Fue un instante efímero, pero suficiente para Marco. Se lanzó hacia ella, sintiendo cómo su mano se entrelazaba con la suya. En ese instante, todo se transformó. La fuerza de su amor se convirtió en un escudo, rodeándolos como una burbuja iluminada. Las sombras temblaron, titilando como una vela en medio de una tormenta. Esto no se acabará así, aulló Javi, cada palabra impregnada de rabia y desesperación. Sin embargo, lo que había sido su fuerte presencia ahora se sentía como un resquebrajamiento, como si la sombra misma estuviera perdiendo el control. La luz que emanaba de Marco y su hermana no solo retaba a la oscuridad, sino que prometía un amanecer. Adelante, hermana, dijo Marco, sintiendo su voz vibrar con poder. Siempre habrá esperanza. Siempre habrá lucha. Y con cada paso hacia el altar, el suelo tembló bajo ellos, resonando como si estuvieran marcando el ritmo de una nueva historia. Los portadores del sacrificio ya no nos controlarán, gritó Marco, alzando la mano libre hacia el altar. La luz estalló en un resplandor casi cegador. El color negro se retorció, tratando de absorber el brillo, pero solo se desintegraba, y la risa burlona de la sombra se tornó en gritos de desesperación. Mientras el pánico se apoderaba del culto, Marco tomó la decisión definitiva. Su sacrificio no sería en vano. La fuerza del amor era el verdadero antídoto contra el horror, y finalmente entendió que incluso en el abismo, podían encontrar salvación.
Por nuestros padres, por nuestra familia, exclamó, y con una explosión de luz, la oscuridad se disipó, llevándose consigo las sombras del culto como hojas arrastradas por el viento. La casa comenzó a desmoronarse, su estructura crujía como si el mismo infierno se estuviese replegando en un abrir y cerrar de ojos, el suelo tembló, y un resplandor brillante los envolvió. Marco y su hermana sintieron que eran levantados, como si la tierra misma estuviera liberándolos de esa prisión de horror. Y mientras la casa se desvanecía, también lo hacía la amenaza. Javi, y las figuras encapuchadas se desmaterializaban, sus gritos sonaban lejanos, apagándose en la nada. Finalmente, el cielo se iluminó, y el aire fresco les golpeó el rostro. Marco se encontró de pie en el bosque oscuro, pero con la luz del amanecer brotando en el horizonte. Se giró hacia su hermana, quien estaba a su lado. Ella sonreía, sus ojos todavía brillantes con la promesa de un nuevo comienzo. Lo logramos, murmuró ella, y Marco sintió que el peso de la oscuridad se desvanecía en su pecho. Finalmente, se dieron cuenta de que no solo habían escapado, sino que también habían vencido. La luz de su amor había triunfado, mientras comenzaron a caminar hacia la claridad, el pasado quedaba atrás en sombras. El sacrificio había valido la pena, porque juntos eran más fuertes que cualquier oscuridad. No olvidaremos, dijo Marco, apretando la mano de su hermana. Siempre lucharemos por la luz. Y juntos, con el nuevo día brillando sobre ellos, se adentraron en un futuro lleno de esperanza, dejando atrás el eco de sus peores pesadillas. Gracias por acompañarnos en esta historia. Ahora mismo, necesitas suscribirte al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para dar al botón de like y alimentar el algoritmo, eso nos ayuda muchísimo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, queremos escuchar todo de ti. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Hagamos que esta comunidad crezca fuerte.